3, el expediente relativo a la ejecución de la sentencia número 69/2021 del Juzgado de lo Social número 3 de San Pedro de Tenerife en el procedimiento ordinario número 945/2018, seguir la instancia de Alfredo Rodríguez de ¿alguna intervención? ¿No? En este punto solamente damos cuenta a los plenarios, pasamos ahora sí a la parte declarativa. Hay varias mociones que son institucionales, han llegado todas las formaciones políticas del Salón de Pleno a acuerdos, pero una de ellas es la moción número 4, la primera que vamos a debatir, o mejor dicho, la primera que se lleva a acuerdo, que es una moción institucional. Fue presentada por Manuel Gómez Padilla, del Grupo Municipal Mixto, para la derogación parcial del bien de interés cultural DIC de la Casa Parroquial de San Bartolomé de Guina y su posterior demolición. En este punto, don Pedro Matías González, en calidad como presidente de la Asociación de Vecinos de las Tres Calles, ha delegado la palabra en don Guillermo González Hernández, que entiendo que está en el salón ante el pleno. Para su intervención. Sí, muy bien, tiene usted la palabra, señor González. Gracias. Buenas tardes, señor Carlos. Buenas tardes, señores y señoras presentes de la mesa pasada. Bien, para empezar mi intervención, quiero que me digan una pregunta, que es el crecimiento de los pueblos. El crecimiento de los pueblos es la mejora del bienestar de las personas, la mejora de la calidad de vida de la seguridad de las personas. Precisamente, en Tenerife hay 3 lugares emblemáticos centrales que no han recibido mejoras en los últimos 20 años. Hablamos de la Plaza Manuel Hernández, situada en el centro de Tenerife. Hablamos de las calles principales del pueblo, que son las que parten hasta la izquierda de la punta del este. Son, como digo, calles que están iguales exactamente ahora que hace 20 años, es decir, aceras inadecuadas, espacios cortos, no hay espacio para la gente, no hay espacio para los niños, no hay espacio para el esparcimiento, en definitiva no hay espacio para el bienestar de las personas. Y el tercer espacio, que es el que nos trae hoy precisamente, es la plaza de la iglesia. Como digo, son 3 espacios emblemáticos que no han recibido mejora en los últimos 20 años. Precisamente hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es el espacio de la plaza de la iglesia. Fundamentalmente dentro de este me voy a centrar en de quién es la propiedad del espacio que ocupa hoy en día la casa denominada casa parroquial o casa del cura. Bien, comienzo entonces con esta exposición. Se propone al resto de los grupos que conforman el pleno de este ayuntamiento este texto de enmienda a la totalidad alternativa presentado por el Grupo Popular en el pasado pleno acerca de la casa parroquial de la parroquia de San Bartolomé de Guina, ubicada dentro de la plaza, y motiva la presente la inexactitud de ciertos datos y falta de rigor que se observa en la motivación y formulación de la misma. En todo el periodo democrático, desde que se constituyó la primera corporación municipal, este tema se ha intentado abordar sin resultados positivos. Hasta el momento. Por ello, tenemos a bien proponer a la corporación, mediante esta propuesta alternativa, hacer de ello una declaración institucional del pleno de la corporación. Exposición de motivos. Voy a hablar del por qué se construyó esa casa donde nunca debió construirse. Y razón por la cual, pues el fondo de la cuestión es solicitar que ese espacio que ocupa la casa, pues revierta de nuevo en la propiedad municipal y, por tanto, como decía al principio, crear más espacio para la gente. La casa parroquial se encuentra ubicada en la plaza de la iglesia de Tejina, iglesia esta que fue declarada monumento bien de interés cultural, cuya declaración BIC fue aprobada por decreto 87/2006 del 27 de junio. Empiezo la argumentación haciendo mención a unas letras del libro Tejina, Pueblo Parroquia,
de 1995, escrito por don Manuel Luján Pérez, cura de Tejina entre los años 64 y 90. Ahora bien, hemos de reconocer, las palabras suyas son: ahora bien, hemos de reconocer que el lugar donde se construyó la casa parroquial no era el más adecuado, porque es evidente que dicha edificación en medio de la plaza resulta totalmente antiestética, máxime si se tiene en cuenta que se levantó unida con la iglesia, con lo cual contrastan aún más las diferencias de estilo que hay entre una y otra edificación. Y esto, que ha estado siempre en la conciencia de los vecinos, también lo hemos sentido varios párrocos. Y como consecuencia de ello, ha habido conversaciones en distintas épocas para estudiar la posibilidad de solucionar el problema. Junto a estas palabras, el señor cura párroco de esa época hace un resumen de las circunstancias en las que en su momento se decidió construir la casa parroquial en ese sitio. Plaza de la iglesia de San Bartolomé y casa parroquial siempre han estado unidas y relacionadas, pero cada una en su espacio, pero con una raíz común. De los orígenes de la iglesia de Tejina, la razón más longeva la encontramos desde el año 1536. Por otra parte, la referencia más antigua que conocemos de una casa habitacional del cura párroco la hallamos vinculada al primer cura de Tegueste y Tejina, unos años después de la separación de ambas iglesias de la iglesia de la Concepción. Esto ocurrió después del pleito que plantearon sus beneficiados en contra de la decisión obispal de emancipar y crear dos nuevas parroquias, la de San Marcos de Tegueste el Viejo y la de San Bartolomé de Tejina, atendidas ambas por el mismo cura. Más tarde, el licenciado Pedro Delgado, que así se llamó el primer cura de Tejina, nos dice en su testamento: declaro, quiero y es mi voluntad que sobre una casa que tengo en Texina, en el sitio de San Bartolomé, se deben sobre ella de fábrica que he hecho en ella 250 reales, que yo puse en ella la madera y teja. Bien, continúa el escrito: lo dejo perpetuamente por mi ánima de limosna a la fábrica de la dicha parroquial de San Bartolomé de Tejina, que es cuando necesario desde ahora para cuando fallezca hipoteco la dicha casa a su paga en bastante forma de derecho. Con estas palabras lo que quiero hacer hincapié es que desde tiempos remotos el cura párroco de Tejina siempre ha tenido su casa y nunca estuvo en la plaza de la iglesia hasta muy recientemente. Quiero decir que ya en 1623 la iglesia recibió en herencia una casa por morada parroquial por parte del tal licenciado Pedro Delgado. También, para más claridad, se refiere a ello en una escritura de arreglo con su hermana, donde leemos: asimismo, una casa terrera de piedra y teja cita en dicho lugar, que linda con sitio de la iglesia de San Bartolomé del dicho lugar y con tierras del honor de Mendoza, todo lo cual es libre de censo, hipoteca ni tributo, excepto que la dicha casa y sitio de ella pertenece a dicha iglesia y sin otro gravamen. Es decir, estoy diciendo que, bueno, pues lo que dije antes, que el cura siempre ha tenido su morada fuera de la iglesia y nunca le ha faltado su morada. Continuando la lectura, sabemos que el solar le vino a la parroquia a través de las mandas testamentarias de la familia y ascendientes del licenciado Gaspar Esteban, en cuyo testamento y el de su hermana nos dice. Bien, voy a omitir el testamento, tanto el de él como su hermana, para cortar, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que siempre existió vivienda y nunca debió construirse esa casa dentro de la plaza de la iglesia. En todo el tiempo que va desde la creación de la parroquia hasta mediados del siglo XIX, la iglesia tuvo cedidas en régimen de tributo hasta 4 casas y algún solar para construir, que dio atributos junto a esta propia de la fábrica para la casa habitación del cura. Es decir, lo normal y habitual en todo este periodo histórico fue que la habitara el cura sin renta, y como compensación, éste ponía los gastos de cera, vino y hostias en las misas comunes del año. Así lo confirman las cuentas de fábrica de la parroquial de San Bartolomé de Tejina. O sea, que tenían casa y encima gratis, prácticamente. Esa casa parroquial, con el paso del tiempo, sufrió deterioro, y de ello hay constancia en el propio libro de la fábrica, donde un visitador del obispado informa de su estado el 24 de mayo de 1777. Dice lo siguiente: lo halló muy indecente para la habitación de un párroco que se pondrá en ella a perder la salud e inutilizarse para el cumplimiento de su ministerio, por ser el suelo de tierra que el vertiente el agua de su techo de teja. Bien, habla de esa casa que tenía construida. A la vez,
un vecino, Antonio González Rodríguez, insta ante su estado de abandono a las autoridades eclesiásticas para que saquen en remate el inmueble. Bien, omito también un documento donde dice que esa casa fue reparada. Estamos hablando de casas del obispado del cura fuera de la plaza de la iglesia. Se considera que ya en la última parte del siglo XVIII y en la primera del siglo XIX ya en ese sitio no residían los curas, pasando a residir primero en la casa que está justo enfrente de la puerta de la iglesia, que da al poniente, y luego en la propia Lóndiga de Tejina hasta 1913. Es decir, que desde tiempo inmemorial, tanto el espacio que rodea la iglesia fue un bien comunal de propios, incluso el espacio que hoy ocupa la casa parroquial. Y los párrocos de San Bartolomé residieron fuera del espacio propio de la plaza. De ello, aparte de los padrones municipales, nos aporta también información el testimonio de don Manuel Luján en su libro ya citado, Tejina, Pueblo y Parroquia. Bien, más documentos que hablan de que efectivamente la casa, pues, siempre existieron casas para el cura en Tejina fuera de la plaza. El 10 de octubre de 1928 se firmó la escritura de venta de la llamada Casa Rectoral, antes Ayuntamiento y antes Casa de la Misericordia, radicada en la Plaza del Pago de Tejina. La escritura, es decir, estaba radicada en la Plaza de Escritura y se procedió a una compraventa, por lo tanto, pública, es decir, privada, precisamente hubo una compraventa. La escritura fue otorgada por el obispo Fray Albino González y Menéndez Reigada a favor de don Adolfo González Rivero ante el notario residente en San Cristóbal de la Laguna, don Adolfo Carrillo Fragoso, haciéndose constar en la escritura que la casa estaba en estado ruinoso y su venta contó con los informes favorables del Cabildo Catedral y del Consejo Diocesano de Administración. Dicha escritura se registró tal. Con el dinero obtenido por la venta de la citada casa y posiblemente con donativos del pueblo, el propio obispo Fray Albino encargó en 1928 al recién designado párroco, don Antonio Rodríguez Bello, la construcción de una casa parroquial dentro de la plaza que rodea la iglesia. Es decir, estamos hablando de principios del siglo pasado. Bueno, primer cuarto. Esto originó la oposición de numerosos vecinos, unos porque consideraban inadecuado el lugar, dado que disminuía la superficie de la plaza, y otros que basaban su protesta en la supuesta titularidad pública de la referida plaza. Cuestión esta en la que, como luego veremos, tenían razón. Pero a pesar de esa reacción en contra, por parte de algunos sectores del pueblo, el proyecto se llevó adelante. La construcción se inició inmediatamente y mientras se realizaban las obras, don Antonio Rodríguez Bello vivió en el Camino de Milán. Es decir, el cura seguía residiendo en su casa, fuera de la iglesia, en la misma casa que habitó en su tiempo don Pablo Hernández Quesada. En esa primera etapa se levantó la estructura, se terminó exteriormente, etc. Bien, se trata un poco de seguir con los documentos demostrando que se fabricó indebidamente, o sea que sin necesidad. Los curas siempre tuvieron morada, los curas párrocos del pueblo siempre tuvieron morada y no necesitaban. Bien. La casa del cura obtuvo licencia de construcción a raíz de una solicitud del cura Antonio Rodríguez Bello. Bueno, antes hay una que habla mucho más de la titularidad pública de ese espacio, donde hoy está edificada la casa, porque por allí concluían los caminos reales, tanto el camino real que venía desde la laguna hacia Bajamar, y allí mismo, precisamente dentro de la plaza, confluían ese camino que venía de la laguna hasta Bajamar, el camino real, confluía con el camino real que venía desde la Orotava y continuaba hacia Bajamar conjuntamente. La casa del cura obtuvo licencia de construcción a raíz de una solicitud del cura Antonio de Bello, cuyo párroco de la iglesia del apóstol San Bartolomé de Tejina, que con fecha 11 de septiembre pide construir una casa rectoral en el sitio conocido por Plaza San Bartolomé, junto al costado norte de la iglesia parroquial de este pueblo. En la misma solicitud indicaba que, juzgando que no perjudicaba en absoluto a la plaza, que tiene ancho y largo más que suficiente para las necesidades del pueblo, creía no haber problemas para su autorización. Claro, así pudo ser en su momento, pero ahora desde luego que los espacios para la gente, los espacios para el bienestar,
los espacios para caminar, los espacios para estar, han disminuido mucho en la localidad de Tejina, sobre todo en su centro. En sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente el 19 de septiembre de 1928, se dio cuenta de la instancia del cura párroco pidiendo la autorización para construir la casa rectoral, acordándose conceder lo pretendido por el cura. En la mencionada sesión podemos observar cómo el presidente alcalde de la misma ya manifestaba que varios vecinos residentes en el barrio de Tejina le habían visitado para interesarle propusiese a esta comisión una mejora de gran importancia para el mismo, cuál era la ampliación de la plaza por el lado derecho entrando a la iglesia, al objeto de darle la misma cabida que hoy tiene por el lado opuesto, toda vez que ya la considera insuficiente para la gran afluencia de personas que a ella concurren, especialmente en el Día del Patrono y en otras en que se celebran festividades religiosas. La propia comisión, en vista de la petición de ese gran número de vecinos que interesan tal mejora, acordó se instruyera expediente de expropiación de los terrenos necesarios encargándose al arquitecto municipal. Resulta curioso que el cura justificara la construcción de una casa rectoral, juzgando que la plaza tenía ancho y largo suficiente, y por el otro lado, los vecinos consideren que hacía falta ampliar la plaza al considerar el espacio insuficiente. Posteriormente, el 13 de noviembre de 1928, José González Suárez, vecino de Tejina, denuncia ante el alcalde presidente del Ayuntamiento de Laguna, indicando que parte de los terrenos públicos, propiedad del común de los vecinos, en que se halla enclavada la plaza de San Bartolomé de este pueblo y junto a la iglesia parroquial de dicho pago, se está comenzando la edificación de una casa que de público se destina a casa parroquial. Es decir, están construyendo una casa en terreno... Señor González, tiene que ir terminando, por favor. Vale, gracias. En aras de la defensa de los bienes municipales, decía él. Curiosamente, al poco tiempo de esta situación, daría lugar a la inscripción por parte del Obispado de La Laguna, lo que terminó con el registro de la plaza de la iglesia a su nombre el 6 de diciembre de 1929. Es decir, que solo a partir del 6 de diciembre de 1929, esa plaza dejó de ser pública para convertirse en plaza del Obispado. Bien. Como me pide que pues lo puedo hacer. Lo puedo hacer pasando a las conclusiones. Bien, en resumen, estos documentos reseñados muestran cómo efectivamente don José Nicolás de León, cura de San Bartolomé, entre 1829 y 1848, también residió en la casa que está enfrente de la puerta de San Bartolomé, casa que luego, en fecha de 1864, ante Miguel Cullen notario, doña María, doña Casta y doña Génova Hernández, hija de don Pedro Hernández Quintero, heredero a su vez de los curas hermanos Quintero, venden la casa a don Tomás González Melián. Como se observa en las anteriores reseñas, tenemos testimonios tanto de dónde vivían los curas de Tejina en la primera parte del siglo XIX, como referencias de la plaza como espacio público del común. Bien, creo que voy a emitir las conclusiones. Bien, perdonen que le lea algunas conclusiones de este escrito, que son interesantes. El registro de la propiedad de la plaza de fecha 6 de diciembre de 1929, junto con la iglesia, fue motivado por la razón sobrevenida al hecho de solicitar y el ayuntamiento autorizar la construcción de la casa parroquial dentro de la plaza, el año anterior de 1828, habiendo sido la misma desde tiempo inmemorial un espacio de propios dedicado a los usos habituales de plaza hasta nuestros días. Señor González, tiene que ir terminando. Es que muy bien. Tiene usted 15 minutos y se ha pasado más de 5 en su intervención. Uy, perdone. Bien, un minuto. Existe un amplio consenso social y ciudadano en torno a eliminar la casa parroquial del paisaje de la plaza y del cual este ayuntamiento se ha hecho eco en distintas épocas intentando resolverlo. Y en ello ha estado el ayuntamiento actual a través de su alcalde como interlocutor y máximo representante al frente, con el objeto de resolver y desbloquear el asunto en el marco de las relaciones institucionales con el Obispado de Tenerife, de tal manera de que el espacio dedicado a la plaza pasa a ser de titularidad municipal al tiempo que se acuerda la salida más adecuada para el interés general
a la situación de la casa parroquial. Bien, muchas gracias, perdonen el haberme pasado del tiempo, no lo había calculado, y muchas gracias. No se preocupe, señor González. Muchas gracias. Bien, pasamos a... Señor alcalde, existe una enmienda a la totalidad que está aceptada por todos los partidos políticos representantes en este pleno y por tanto se eleva a institucional si así se considera. Pero está todo el mundo. Espera un segundo. Muchas gracias, señor Hernández. Hay un turno de intervenciones. Entendía que ya había sido el acuerdo previo a debatirlo aquí, pero bueno, entiendo que... Señor Pérez. Sí, le estoy solicitando la palabra no para abrir un turno de intervención, porque por lo que veo esta moción se ha convertido en institucional, sino para hacer una observación técnica que someto al mejor criterio de la secretaria del Pleno. Y la observación técnica es que en el apartado segundo del acuerdo se termine diciendo con la finalidad, después de hablar de las conversaciones con el obispado a través de los cauces habilitados, con la finalidad de poder lograr que el espacio dedicado al uso de la plaza en la parte frontal norte de la iglesia y trasero de la misma pase a propiedad de este ayuntamiento con pleno dominio. Yo creo que esto hay que rectificarlo y sustituirlo por la razón que ahora explicaré por lo siguiente. Con la finalidad de poder lograr que el espacio dedicado al uso de la plaza en la parte frontal norte de la iglesia y trasera de la misma pase a plena titularidad del ayuntamiento. Punto. Lo digo porque no es lo mismo que la titularidad del ayuntamiento se produzca en régimen de dominio público, de manio público, que la propiedad del ayuntamiento sea de un bien patrimonial, porque la primera clase de bienes, el ayuntamiento y las demás administraciones públicas tienen el llamado dominio eminente, que no es embargable, ni prescriptible, ni enajenable. En cambio, si el bien es un bien a título patrimonial, como si el ayuntamiento fuera un propietario privado, para entendernos con algunas pequeñas matizaciones, ese bien puede haber, con el paso del tiempo, prescrito simplemente por la posesión inmemorial a favor de otra entidad pública, privada, religiosa, que lo haya poseído, aunque no tuviera título, durante más de 30 años, la llamada prescriptio longi tempore, la prescripción de largo tiempo. En consecuencia, a los efectos de que el acuerdo del ayuntamiento pueda ser lo más correcto jurídicamente de cara a esa negociación con el obispado, entiendo que el texto debe ser ese, a la plena titularidad del ayuntamiento. No olvidemos que, según el excelente análisis histórico que hemos escuchado, en ese mismo espacio, confluían caminos reales cuya naturaleza jurídica es típicamente de dominio público. En consecuencia, si hubieran sido inscritos a nombre de una tercera sujeto de derecho, sea público o privado, no ha prescrito, y el ayuntamiento estaría en condiciones de acometer su principal obligación en medio de la negociación, utilizando los instrumentos jurídicos, que es recuperar la plena titularidad de ese espacio. Insisto, mediante una negociación, ojalá, o mediante el ejercicio de las acciones jurídicas que sean adecuadas. Esta es mi opinión y la someto al mejor criterio de la Secretaría General del Pleno. Muchas gracias, señor Pérez. Señor Gómez, usted... Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. No es mi intención abrir ningún debate tampoco. Creo que solamente agradecerle al señor González también su intervención y que estamos todos de acuerdo en este sentido. Es decir, lo que hay que continuar con las negociaciones que tanto este ayuntamiento, el alcalde, tiene con el obispado para buscar también las posibles negociaciones, acuerdos con el obispado, como los puntos propuestos tanto como nosotros. Entiendo también que esa enmienda que Coalición Canaria también presenta se adhiere y por lo tanto estamos de acuerdo en el contenido de la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Señora secretaria. Vamos a ver, yo acabo de ver el contenido de y además solo de la parte dispositiva, con lo cual no he visto todos los antecedentes. Cuando lo estudie les digo si se puede precisar el contenido en el sentido que has puesto, ¿vale? Muy bien. Entendemos entonces que bajo el criterio de la secretaria se puede llevar a cabo la votación o se va a tener que dejar sobre la mesa. Yo sí me gustaría, ¿sí? Porque a medida que el señor Pérez hablaba yo intentaba leerlo, es que son varias páginas, no es... No, es la parte dispositiva. Lo sé, pero tampoco...
Una cuestión, señor alcalde. Vamos a ver. Sí, señor Pérez, tiene usted la palabra. Si este bien el ayuntamiento lo declara de titularidad patrimonial, ese acto propio del pleno del ayuntamiento puede actuar en determinado momento en contra del ayuntamiento, excluyendo que se trate de un bien de dominio público y, en consecuencia, la titularidad dominical, la propiedad de ese bien, hubiera podido consolidarse con título jurídico, sin título, para entendernos, justificado o injustificadamente, en otra entidad, simplemente por la posesión continuada durante un periodo de más de 30 años. Tengo la referencia a 1929. Entonces, me parece que no es bueno que el ayuntamiento, por una declaración de su pleno, pueda efectuar una afirmación que luego se puede volver contra el interés público que el ayuntamiento representa con la teoría del acto propio. Lo que se reconoce luego no se puede negar. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con la moción y además la celebro que se haya llegado a un acuerdo, pero creo que si se toma el acuerdo, al menos debe hacerse esta salvedad a expensas de que la secretaria confirme o no el criterio técnico que yo estoy manteniendo. No es un acuerdo jurídico en sí mismo y me parece que puede quedar un poco expuesto a esa matización. Muchas gracias, señor Pérez. Señora secretaria. Sí. A ver, cuando leo el apartado 2, dice continuar las conversaciones con el obispado a través de los canales habilitados para las relaciones institucionales entre este ayuntamiento y la Iglesia, para que desde la defensa del interés general, con la finalidad de poder lograr que el espacio dedicado al uso de plaza en la parte frontal norte de la Iglesia y trasera de la misma pase a propiedad de este ayuntamiento con pleno dominio. Si lo entiendo... Pase a la plena titularidad del ayuntamiento. Perdón. Pase a plena titularidad del ayuntamiento, sin especificar que es a título de dominio, porque dominio es propiedad y puede ser a título de dominio público. Ya, pero es que si luego al final, y está descripcionado, pero bueno, por poner ese apartado, no, lo que entiendo que están en trámite para llegar a esto y que la calificación, una vez se incorpora al patrimonio del ayuntamiento, esté destinado a dominio público, no a un bien patrimonial que tiene otro régimen jurídico. Pero vamos a ver. Espera un segundo, señor Pérez. Señora secretaria, termine usted de su exposición y si hay debate jurídico, lo que podemos hacer es dejarlo sobre la mesa y lo traemos para el siguiente pleno. Es que, claro, ahora abrimos el turno de intervenciones porque ya han intervenido prácticamente casi todos los portavoces. Entonces, como hay una consulta hecha a la secretaria, señora secretaria, por favor. Yo estoy entendiendo, y repito, se me oye, ¿no? Perdón, que lo que se quiere es precisar pase a propiedad, a propiedad no, a dominio. Pase a plena titularidad del ayuntamiento y punto. Eso es el régimen que este ayuntamiento está queriendo de adquirir ese bien inmueble a través de, una vez concluyan estas conversaciones y se materialice, se puede cambiar esta frase, igual que han redactado el resto de las cosas, las pueden cambiar, claro que sí. Señor alcalde. Señor Pérez. A ver, no es lo mismo que el ayuntamiento negocie con la Iglesia, en el caso de que tenga que negociar con la Iglesia, a partir de que el ayuntamiento reconozca que este es un bien patrimonial que podría haber ya pasado a propiedad de la Iglesia irreversiblemente, a que el ayuntamiento deje abierta la cuestión de la naturaleza jurídica de ese bien y de la relación jurídica que el ayuntamiento tiene con ese bien, porque si las negociaciones van bien, pero si van mal, por la razón que sea, una administración pública no puede renunciar por un acto propio al ejercicio de una acción que es particularmente contundente, la de la recuperación de un bien de dominio público. Me parece una cuestión elemental y yo tengo la obligación, en fin, con algunos conocimientos jurídicos que tengo, de tratar de que el ayuntamiento, mediante un acuerdo plenario que en principio no tiene alcance jurídico, es una declaración política, no pueda hacer por un acto propio contrario en el devenir de los hechos al propio interés municipal. Es así de sencillo, sí, bueno, no se aplica lo mejor. Muchas gracias, señor Pérez. También ha solicitado intervenir otros portavoces de otras formaciones políticas, más allá de escucharla a usted como secretaria de este salón de pleno. También le voy a ceder la palabra al señor Molina para que intervenga. No sé si el señor Domínguez también, pues muy bien. Tiene usted la palabra, señor Molina. Simplemente en este caso, no sé si es que vengo a descubrir la pólvora, pero la realidad es que en virtud de lo que se está hablando ahora mismo, tengo la sensación, o me atrevería a decir que realmente, aunque de cara hacia afuera estamos diciendo que existe un acuerdo, en la práctica no hay acuerdo en el fondo del asunto. Es decir, estamos hablando de que, por lo que veo en la moción, tiene un sentido, incluso con la enmienda, tiene un sentido con una orientación, y por otro lado estamos viendo una matización
que cambia, desde mi punto de vista, sustancialmente el proceso, el procedimiento a seguir. Es decir, porque no es lo mismo, como bien está diciendo el señor Pérez, que acierta en eso de pleno, solo faltaría que efectivamente se pase primero por vía patrimonial, en cuyo caso el valor económico es sustancialmente mayor y la posición de negociación cambia también radicalmente, que ir por la otra vía en la que se inicie el expediente en el que se tome en consideración todo al mismo tiempo. Por tanto, creo que al fin y al cabo, al tratarse de una situación, es mi opinión, al tratarse de una situación en la que estamos hablando de una propiedad o la no propiedad, que esto es una cosa que habría que debatir en caso de que alguien tenga dudas, creo que es un criterio técnico y no deberíamos estar negociándolo o abordándolo aquí en este pleno sobre la marcha, en el sentido en el que quizá lo que hay que hacer es, en caso de que haya tantas dudas, pues remitirlo en primer lugar a los técnicos, que los técnicos emitan sus informes y ver cuál es la viabilidad en un sentido o en otro, para evitar que a lo mejor tomar una decisión que vaya en contra o del espíritu de la moción o en contra de la propia legalidad. Por eso digo que al final no veo que exista un acuerdo aquí. Muchas gracias, señor Molina. Señor Domínguez, tiene usted la palabra. En aras de llegar a un consenso, puesto que se había acordado, yo pensaba que lo habían negociado ya en el propio grupo de gobierno, pero veo que no. En aras de llegar a un consenso, Coalición Canaria lo que propone es que cambien todo eso y pongan lo que técnicamente corresponde, porque nosotros, como bien ha dicho Santiago Pérez, esto es un acuerdo político. Es decir, nosotros no somos los que vamos a determinar si técnicamente corresponde de una manera u otra. Ese trabajo le corresponde a los funcionarios de esta casa. En respeto a los funcionarios de esta casa, como pronunciamiento político que es, elevaría, según como consideren técnicamente el área competente, y se aprueba esta moción que es institucional y no la dejamos sobre la mesa por el siguiente pleno. Esta moción ya viene del pleno anterior. Y creo que los ciudadanos merecen una respuesta nuestra y no estar en el pleno hablando de que si jurídicamente, técnicamente, porque no nos corresponde a nosotros somos políticos, no somos técnicos, para eso están los funcionarios de esta casa, que son los que tienen que velar por esos criterios. Gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Gómez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, esto es una propuesta del Partido Popular que viene hace un mes, que la hemos propuesto nosotros y me alegra el consenso que hay. El debate de la propiedad o no propiedad, la propiedad es de la Iglesia, señor Pérez, la propiedad es de la Iglesia en estos momentos. Entonces, más allá de eso, de entrar en un debate de si propiedad sí o no, o bien interés cultural sí o no, yo lo único que digo es que me parece que el acuerdo que hemos consensuado entre todos está bien, incluso, señor alcalde o señora secretaria, se puede decir que en el punto 2, dedicado al uso de la plaza, pasa a propiedad de este ayuntamiento con pleno dominio, porque está todo condicionado a las negociaciones que mantenga el señor alcalde o el grupo de gobierno con el obispado. Hay una condición, no nos olvidemos de eso. El resto, por supuesto, que ya sean los técnicos los que lo valoren. Pero hay una condición de acuerdo entre el ayuntamiento y la Iglesia, no nos olvidemos de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Señor Pérez, para finalizar. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que se ha consensuado y estoy de acuerdo con que el procedimiento sea un procedimiento de negociación con el obispado. Pero la afirmación que acaba de hacer don Manolo, de que este bien es propiedad de la Iglesia, depende. Si en su origen era un bien patrimonial, es decir, el ayuntamiento era propietario del bien como cualquier otro propietario particular, puede haber prescrito después de la inmatriculación por parte de la Iglesia hace tiempo inmemorial. Si el bien era de dominio público, por mucho que se haya inscrito a favor de la Iglesia, es recuperable por el ayuntamiento. En consecuencia, que se celebre la negociación sin que el ayuntamiento renuncie a ninguna posición jurídica que a lo largo del camino podría ser utilizado. Termino. Nadie inicia una negociación renunciando a lo que puede ser su posición de fuerza. La Iglesia, que es de su propiedad, y el ayuntamiento no debe reconocer, porque no hay justificación jurídica, y menos a la vista de lo que he oído, que este bien no era un bien de dominio público, porque si era de dominio público, por mucho que se haya inscrito a nombre de la Iglesia, no ha prescrito. Este es un asunto que está negociado. En fin, uno tiene la obligación de aportar al Pleno de la Corporación en defensa de los intereses públicos, con su mejor saber, una idea, y desde luego, si se aprueban estos términos, en un acuerdo político, el ayuntamiento puede estar reconociendo por sus propios actos algo que debilita jurídicamente su posición negociadora. Y yo eso, por lo menos que quede en acta, que no es con mi visto bueno. Sí, así de sencillo. Don Manuel ha dicho categóricamente, esto es un bien propiedad de la Iglesia. Si la Iglesia podía adquirirlo, y podía adquirirlo si en su momento hubiera sido un bien propiedad del ayuntamiento, pero no si era de dominio público.
porque los bienes de dominio público son imprescriptibles. Y yo puedo haberlo inscrito a mi nombre hace un siglo, que puede venir una administración pública y recuperarlo incluso por la vía de oficio. Este es nuestro régimen legal. Es un régimen legal, la segunda vez que lo tengo que decir en una semana, en dos instituciones distintas, es un régimen legal tan sabio que viene de una sabiduría milenaria. Porque el derecho civil viene del derecho romano, que gira alrededor de la propiedad, del estatuto jurídico de la propiedad. En fin, estas cosas funcionan así. Y yo no puedo no decirlo, como no podría decirlo al que tuviera conocimiento de ingeniería y hacer su modesta aportación, convencida, pero modesta, a un acuerdo plenario. Que el ayuntamiento, si yo soy el abogado de la Iglesia, y no hay acuerdo, yo uso este acuerdo plenario, si está en sus términos, para decir el ayuntamiento reconoció que el bien era propiedad de la Iglesia. Y ese reconocimiento no lo puede hacer el ayuntamiento pleno. Esta es mi opinión, en fin. Muchas gracias, señor Pérez. Partimos de que esta moción era una moción institucional, que veo que, aunque en un principio había acuerdo, parece ser que la terminología utilizada no es del agrado de varios concejales, o por lo pronto no se entiende así. Se ha solicitado que de manera, sobre la marcha, la secretaria tuviese una opinión. Ella ha solicitado que tiene que, estudiarlo con detenimiento. Y volvemos al punto de partida. Aquí no hay acuerdo por lo que estoy entendiendo, así que por tanto vamos a tener que pasar a una votación normal de esta moción. Señor alcalde, por nuestra parte sí. Señor alcalde, yo lo digo, si me permite, Señor Molina, con tiene la palabra. Perdón por haber cortado. Lo digo porque sinceramente en mi caso, en vista de todo esto, no tengo claro si realmente cuál es el sentido del voto, y lo digo con claridad, me explico. Creo que si estuviéramos en un juzgado, existe una cuestión litigiosa. Aquí hay una duda real de si la propiedad es de uno o de otro. Ante esa cuestión litigiosa no podemos tomar una decisión. Si hay una duda razonable y alguien la tiene y la plantea, pues habrá que hacerlo con informes técnicos, pero votarlo tal que así, si sabemos que existe ya una reticencia de considerarlo propiedad privada de la Iglesia, o no, o sí, o más arriba, más abajo, creo que los argumentos de un lado y de otro podrán ser perfectamente válidos, pero hay que resolverlo de manera previa. No, alcalde, no necesariamente. Lo que yo estoy proponiendo, señor alcalde, no es que se reconozca... Señor Pérez, espere un segundo, por favor, porque si no es que no lo vamos a entender. No es una cuestión de estar debatiendo aquí hasta las 8 de la tarde sobre si tenemos un razón unos u otros. Estamos hablando de que yo propuse desde el principio que esta moción se quedara sobre la mesa. Varios portavoces han entendido que no se debe de quedar sobre la mesa. Yo le pregunto al proponente que de la moción en un principio era el Partido Popular. Señor Gómez, usted esta moción, dado que ha escuchado la intervención de Molina, igual que la del resto de los portavoces y también la señora secretaria, ¿prefiere usted que esta moción se vote o dejarla sobre la mesa para el siguiente pleno? Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Yo, lo único, si quieren matizar alguna pequeña frase, pero en este sentido yo pensé que había un acuerdo en el cual nosotros lo entendemos así, asumimos, o sea, aceptamos la propuesta del grupo de gobierno, y yo no tengo ninguna duda en cuanto, que me parece muy legítimo, en cuanto a la propiedad o no propiedad. Yo creo que el fondo de todo esto es la negociación que haga el ayuntamiento con el obispado. Este es condición sine qua non, es la única. Por lo tanto, yo, por mi parte, nosotros vamos a respaldarla. Además, que hemos estado un mes, hay unos informes incluso, bastante, la verdad, aparte de la presentación del señor González, hay unos informes aquí en la propia enmienda que son bastante elocuentes, son bastante sinceros y muy elaborados de los técnicos que han trabajado en ellas. Por lo tanto, por mi parte, yo lo pasaría a votación. Ahora, si ustedes tienen a bien dejarla encima de la mesa, pues no, yo pasaría a votación. Bien, pues señor Gómez, he escuchado la aportación y los argumentos que ha trasladado. Vamos a ver. La propuesta que está haciendo el señor Pérez es una modificación, una precisión, mejor dicho, a la hora de redactar la moción que tenemos sobre la mesa, que en un principio era una moción institucional. Propongo que si el resto de las formaciones políticas acepta esa propuesta, pasemos a la votación y, por supuesto, también, como ha dicho la secretaria, se informe en base al criterio jurídico de este ayuntamiento. Es lo único que estoy trasladando, señor Gómez. Mantener lo que usted está diciendo con la apreciación del señor Santiago, que es una modificación de esos acuerdos puntual, en una precisión, mejor dicho, en esa línea concreta que usted ha valorado, y pasar directamente a la votación de la moción institucional. Señora secretaria, tiene usted la palabra. Bueno, yo me gustaría, o sea, esta moción se acaba de dejar en la mesa del
de aquí del Pleno, y son como varias páginas que quienes han trabajado saben cuál es el contenido y todos los antecedentes. Disculpe, no se oye. No se Ay, oye. perdón. Encima con la mascarilla. Perdón. Que yo reitero que esta enmienda, la enmienda de adicción que va a convertirse en texto institucional acaba de ser puesta en la mesa al inicio del procedimiento del Pleno. Tiene varias páginas de antecedentes y en instancia se propone aclarar o precisar en el apartado segundo ese término. Yo pronunciarme sobre los antecedentes de todo lo que está aquí sobre la marcha no lo puedo hacer. Y aparte que yo, y aparte que yo tampoco tengo la especialidad de patrimonio, o sea, la especialidad, porque podría aventurar algo que no responda a la realidad. Dígame. Espera un segundo, porque si no, al final esto va a ser un debate muy extenso y tampoco vamos a sacar ninguna conclusión. Hay dos palabras más solicitadas. Bueno, no sé si el señor Gómez quiere otra vez intervenir, pero señora Roca, tiene usted la palabra y terminamos con el señor Pérez. Nada, yo quería, porque he señalado a la segunda antes y lo que yo estaba diciendo a la segunda que manifestara era cómo quedaría la moción para que el señor el representante del PP pueda decidir si quiere votarla o no, cómo quedaría el acuerdo con la modificación que está proponiendo el señor Santiago Pérez. Ya está, para que se pueda tomar una decisión en base a eso. Entiendo yo que eso sería lo más adecuado y ya decidir si se tiene que retirar, dejar sobre la mesa o la votamos y ir más rápido. Señor Pérez, tiene usted la palabra. Vamos a ver. La fórmula que yo estoy proponiendo, que solo afecta al último renglón del apartado segundo, estoy de acuerdo con el contenido de la moción, con su espíritu, felicito a los que hayan llegado a un acuerdo, lo comparto, no dice que ese bien sea de dominio público, pero tampoco afirma que sea un bien patrimonial. Es decir, es una fórmula que lo engloba todo y le permite al ayuntamiento realizar la negociación sin negarse a sí mismo una posible vía. Porque si en ese bien hubieran confluido, por ejemplo, caminos reales, el bien no era adquirible por privados ni por entidades que no fueran las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de La Laguna. Entonces, yo no estoy diciendo en mi añadido, afirmando que el bien no sea de la Iglesia, no, puede que sea de la Iglesia, pero no estoy proponiendo que no se vote un acuerdo que implícitamente puede significar el reconocimiento por parte del Ayuntamiento que el bien es propiedad de la Iglesia. Yo estoy planteando una fórmula mucho más amplia, que me parece la más sensata para abordar una negociación A y B, para preservar los intereses municipales, llegado el caso. Me parece así de sencillo, estoy hablando de un renglón. Yo comparto el espíritu de esta moción y comparto la propuesta, pero no se me atribuye lo que yo no estoy diciendo. Dejemos las posibilidades abiertas para esa negociación y no reconozcamos nada que, aunque sea un documento político, puede en su día ser utilizado jurídicamente como un reconocimiento por parte del Ayuntamiento que este es un bien patrimonial, y luego resulta que no. Y la explicación que ha hecho el señor González, histórica, me ha parecido, en fin, bastante ilustrativa. Si se quiere votar tal y como está, yo lo voy a votar a favor, pero ya quedará consignado cuál fue mi posición, de forma que si algún día esto tiene los efectos que yo estoy sugiriendo, contrario al interés público, que cada quien asuma su vela. Yo lo he mantenido hasta donde soy capaz de hacerlo. No quiero hacer perder más tiempo a la corporación, señor alcalde. Muchas gracias, señor Pérez. Entiendo que el portavoz del Partido Popular, que es el proponente de esta moción, como bien saben desde un principio, aunque finalmente se hizo institucional, tiene que trasladar al Salón de Pleno si acepta esa modificación, como está trasladando el señor Pérez, para ser votada. Tiene usted la palabra, señor Gómez. No, entonces, le solicito a la secretaria que cómo quedaría ese punto 2, por favor. Ya no voy a leer todo el contenido, lo tienen todos, el contenido del apartado dispositivo segundo, se habla de la última frase, y si no lo he entendido mal, es continuar con las conversaciones, al final con la finalidad de poder lograr que el espacio dedicado al uso de plaza en la parte frontal norte de la iglesia y trasera de la misma pase a dominio de este ayuntamiento, a dominio público de este ayuntamiento. No, pasa a la plena titularidad. A la plena titularidad, sea a título patrimonial, ayuntamiento propietario o como bien de dominio público. Deja todas las opciones abiertas. Plena titularidad, porque con este texto se reconoce que es un bien patrimonial. Muchas gracias, señor Pérez. Bueno, si hay acuerdo, por tanto, después de esta nueva redacción, pasamos a la votación. ¿Votos en contra?
Señor Gómez, ¿tiene usted el micrófono encendido? Señor Gómez. Señor Gómez, ¿tiene usted el micrófono encendido? ¿Se le escucha la conversación? Estamos en la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. La moción número